Hola, bienvenidos a un nuevo audio de 100 años de mariposas amarillas. Hoy les contaré la historia de la página 16 a la 37 de Malinche, por Laura Esquivel. El aprendizaje de Malinali era muy efectivo, solo le costaba aprender la R, pero no se resignó por eso y siguió con otras palabras para aprender el idioma. Empezó con el Dios que traían los españoles y el que él traía para ellos, su forma, sus atributos, etc. Pidió que le enseñaran a pronunciar su nombre y al no poseer ninguna R, lo hizo con facilidad a Malinali. Le agradaba poder hacerlo, ya que la hacía parte de un grupo, ya que odiaba sentirse excluida. Pregunta por la esposa del dios y le explican que no tiene, que la mujer que se posa en el centro de la capilla es la Madre de Jesucristo. Ella la relaciona con la Madre Celestial, la Madre de todos, y eso la llevó llenada de felicidad, donde las plantas y la humedad habían atemorizado su corazón. De pronto cambiaron su apariencia y todo a su alrededor le pareció acogedor. Sintió que esta tierra era suya, que le pertenecía y que nunca había llegado, sino que siempre había estado ahí. Tuvo gran paz en su corazón y algo extraño en él, y decidió darse un chapuzón, pero ahí estaba Malinali y vio sus caderas. Ella giró al sentir su presencia y pudo ver sus pezones. Tuvo una erección. Dentro del agua, uno frente al otro, se miraron y descubrieron su instinto y su unión inevitable. Cortés comprendió que Malinali era su verdadera conquista. Él le preguntaba sobre su Dios para no lanzarse sobre ella, mientras ella le explicaba cómo él se derramaba, cómo aplacaba su sed y miedo. Él, con los ojos incendiados de deseo y poniendo la mano sobre su pecho, le preguntó a una sensación de arropo durante toda la ceremonia, algo que debía haber vivido con su madre, pero vivió con su abuela, y tuvo gran conexión con Cortés, quien recordó a su madre y los barrios peligrosos en los que vivía, y cómo ella lo alejó de eso y lo concentró en sus estudios. Como siempre, lo llevaba a la iglesia a rogar por su salud, y el día de su partida, que le regaló una foto de la Virgen de Guadalupe enmarcada, y según Cortés, era ella quien lo había salvado de la picadura de escorpión durante su viaje. Cortés, quien había sido alcalde de Santiago, en Cuba, no le había importado ignorar las instrucciones que el gobernador Diego Velázquez le había dado, tratar a los indios con prudencia. Cortés le dijo que ella qué podría saber de dioses si los suyos le pedían sangre humana y en cambio el de los españoles les daba la de él en la comunión, que ellos bebían su sangre. Ella lo interpretó con que su Dios era líquido y él explicó cómo le gustaba que un Dios siempre derramado y que se manifieste hasta en mis lágrimas. Me gusta que sea severo, rígido, justo, que su ira pueda desaparecer o crear el universo en un día, pero no puede hacerlo sin agua, ni sin vientre. Para que la vida surja es necesario de un vientre, pero no permanece mucho sobre la tierra. En cambio, lo que se genera en la oscuridad, en lo profundo de las cuevas, como las piedras preciosas o el oro, dura más. Dicen que la madre tierra tiene mucha agua para fecundar la tierra, y aquí en mi tierra tenemos cuevas profundas, y dentro de ellas se producen grandes tesoros. Cortés se interesó mucho por lo último que ella había dicho, por los tesoros, y le preguntó en dónde estaban, pero ella se negó a contestarle. Había aprendido del poder de la palabra y cómo a veces hay cosas que es mejor callarlas. Ella nunca antes había experimentado la sensación que generaba estar al mando. Pronto aprendió que aquel que maneja la información, los significados, adquiere poder, y descubrió que al traducir ella dominaba la situación, y no solo eso, sino que la palabra podía ser un arma, la mejor de las armas. La palabra viajaba con velocidad de un rayo, atravesaba valles, montañas, mares, establecía alianzas, eliminaba enemigos.
cambiaba el rumbo de los acontecimientos. Desgraciadamente, esa posición de privilegio era muy inestable. En un segundo podía cambiar. Incluso su vida corría peligro. Solo el triunfo de los españoles le garantizaba su libertad, por lo que no había empacho en afirmar varias veces que con palabras veladas estaba molesta. Había mucho ruido, demasiado, no solo el que hacían sus manos al frotar y enjuagar la ropa en el agua, sino el que había en el interior de su cabeza, y pensaba en cómo en el Popol Vuh, libros al grado de sus mayores, decía que cuando todo estaba en silencio, en completa calma, en la oscuridad de la noche o en la oscuridad de la luz, es que surgía la creación. Malinali necesitaba del silencio para crear nuevas y sonoras palabras, las palabras justas, las que fueran necesarias. Hacía poco que había dejado de servir a Portocarrero, su señor, pues Cortés la había nombrado la lengua, la que traducía lo que él decía del idioma español a el náhuatl, y lo que los enviados de Moctezuma hablaban en ese idioma. Si bien era cierto que Malinali había aprendido español a una velocidad extraordinaria, de ninguna manera podía decirse que lo dominara por completo. Con frecuencia tenía que recurrir a Aguilar para que la ayudara a traducir correctamente y lograr que lo que ella decía cobrara sentido, tanto en las mentes de los españoles como en la de los mexicas. Era una enorme responsabilidad, no quería errar, no quería equivocarse y no veía cómo no hacerlo. Ella sentía que cada vez que pronunciaba una palabra, viajaba a la memoria de cientos de generaciones atrás. Tuvo una discusión con Cortés por cómo un dios no iba a tener esposa. Malinali aseguraba que no podía ser, ya que sin vientre, sin oscuridad, no podía surgir la luz, la vida. Es lo más profundo que la madre tierra produce, las piedras preciosas, y en la oscuridad del vientre donde toman forma humana los seres y los dioses. Sin vientre no hay Dios. Cortés miró a Malinali fijamente y vio en el abismo de sus ojos la luz. Fue un momento de intensa conexión entre ellas. Sin embargo, Cortés cambió el rumbo de su mirada. Se desconectó bruscamente de ella, pues le dio miedo de esa sensación de complicidad, de pertenencia, y enseguida intentó dar por terminada la conversación entre ellas, pues aparte de todo le parecía muy extraño hablar de cuestiones religiosas con ella. A fin de cuentas, no era más que una india a su servicio. Ella recordaba con mucha nitidez la última vez que había prendido fuego en compañía de su abuela. Era una niña pequeña. Era temprano en la mañana y su abuela le había dicho que dejaría estas tierras. Sin previo aviso, una lluvia repentina empezó a caer sobre la región. Ella sintió que su abuela tenía su misma edad. Su abuela le invitó a jugar un rato afuera en el lodo, y lo hicieron. Jugaron un rato y su abuela le dijo que se cubriera los ojos con algo de lodo, y Malinali lo hizo. Y le dijo que la vida siempre ofrece dos posibilidades, el día y la noche, águila o la serpiente. Pero siempre hay una tercera posibilidad oculta, que unifica esas dos opciones, que las encontrara. La abuela levantó a la niña con los ojos cubiertos de lodo y le señaló el cielo a las nadadoras del aire. Le dijo que el agua le contaba cosas, el tamaño de los árboles, por cómo sonaban al caer sobre ellos, la forma de los animales, etc. Luego la atmósfera se volvió naranja y un estallido de luz envolvió la mente de esas dos mujeres que parecían encantadas, transformadas y levantadas de la gravedad de la vida para flotar en la ligereza de los sueños. La abuela comenzó a cantar en diferentes dialectos y con voces muy diferentes, mientras abrazaba con nostalgia e infinito amor a su nieta. Después de un rato le pidió que fuese a recoger todos los pedazos de hierba seca que encontrara. Malinali, fascinada, contempló las 1000 formas escondidas en el fuego hasta que se consumió. La abuela sonrió y le dijo: siempre recuerda que no hay derrota que el fuego no pueda consumir. La niña se volvió a mirar a su abuela y observó cómo le corrían las lágrimas en medio de la tierra seca que cubría sus párpados. La abuela entonces
De una cesta donde guardaba sus pertenencias, tomó un collar y una pulsera de jade, y mientras se las colocaba a su nieta, con voz serena la bendijo de esta manera: que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme, que sostenga tu cuerpo cuando éste pierda el equilibrio, que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora la respuesta que cure aquello que tu angustia invente, que el fuego alimente tu mirada y purifique los ánimos, y los alimentos nutran tu alma, que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu cuerpo y tu mente de todo aquello que no pertenece a ti. Malinali lavaba la ropa en un río, en las afueras de Chuo. Los españoles no eran enviados de Quetzalcóatl, ella sería aniquilada junto a estos en un abrir y cerrar de ojos, así que se encontraba en una situación de lo más delicada. O trataba de servir a los dioses y ser fiel a sus significados, o seguía sus propios instintos, los más terrenales y primarios, y se aseguraba de que cada palabra y cada acto adquiriera el significado que a ella le convenía. Lo segundo, obviamente, era un golpe de estado a los dioses, y tenía mucho temor a su reacción. La llenaba de miedos y de culpas, pero no veía otra alternativa por ningún lado. Los miedos y las culpas de Malinali eran iguales o más poderosos que los de Moctezuma, quien, lleno de temor, llorando y temblando, esperaba el castigo de los dioses, porque los mexicas, tiempo atrás, habían destruido Tula, y en ese sitio sagrado, dedicado a Quetzalcóatl, habían practicado sacrificios humanos. Antes, en la Tula tolteca, no había necesidad de ellos, bastaba que Quetzalcóatl encendiera el fuego nuevo y acompañara al sol en su trayecta por la bóveda celeste para mantener un equilibrio en el cosmos. Antes de los mexicas, el sol no se alimentaba de sangre, no la pedía, no la exigía. La enorme culpa de los Moctezuma cargaba sobre sus espaldas algo que no solo lo hacía creer en que había llegado la hora de pagar sus deudas, sino que la llegada de los españoles marcaba el fin de su imperio. Malinali podía impedir que esto sucediera, podía proclamar que los españoles no eran enviados de Quetzalcóatl y en un segundo serían destruidos, pero ella sería asesinada junto a ellos, y no quería morir como esclava, tenía muchos deseos de vivir en libertad, de dejar pasar de mano en mano, de llevar una vida errante, pero eso no le quitaba la culpa de encima, porque si no eran enviados de Quetzalcóatl y era su obligación colaborar con ellos hasta la muerte, compartiendo la información privilegiada que había obtenido de la boca de una mujer, Cholula. A dicha mujer le había encantado el carácter desenvuelto de Malinali, su belleza y su fortaleza física, para que fuera esposa de su hijo. Con la intención de salvarle la vida, le había confiado que en Cholula se estaba preparando una emboscada en contra de los españoles. El plan era apresarlos, envolviéndolos en hamacas y luego llevarlos vivos a Tenochtitlán. La mujer le recomendó a Malinali que saliera de la ciudad antes de que esto sucediera y que posteriormente podría casarse con su hijo. Malinali ahora tenía la responsabilidad de decidir si compartía esa información con los españoles o no. Cholula era un lugar sagrado, era el lugar en donde se encontraba uno de los templos de Quetzalcóatl. La defensa o el ataque de Cholula significaba la defensa o el ataque de Quetzalcóatl, y Malinali sentía mucha confusión. De lo único que estaba segura era de que necesitaba de silencio para aclarar su mente, pero pensó que quizás los extranjeros no eran quien ella pensaba. Ella pensaba que quizá no eran enviados de Quetzalcóatl, sino del hermano de Quetzalcóatl, quien una vez lo había engañado con un espejo negro, porque ellos no le daban importancia al maíz, algo que en su ciclo de vida. Ellos no podían vivir sin el maíz, ni el maíz sin los humanos.
pero parecía que para los españoles eso no era importante. Solo les interesaba el excremento de los dioses, el oro. Ella recordó con detalle la conversación que había sostenido entre todas ellas durante el trayecto del campamento español. Casi en secreto mencionaron la posibilidad de que hubiera una conexión entre los hombres venidos del mar y Quetzalcóatl. El año en curso era un año 1 caña y, de acuerdo con el calendario, dar información sobre los secretos de esas tierras y encontrar a Grijalba, quien dirigía la anterior expedición. Iba con el propósito de explorar, no de conquistar ni de poblar, pero si su madre pudiera verlo conquistar, verlo poniéndole nombre a cosas que descubría, porque en el momento en que nombraba algo, nacía ese momento, empezaba una etapa que él comparaba con dar a luz, pero no tenía la misma creatividad para los nombres que para las estrategias, alianzas o conquistas, y recurría al español para nombrar cosas de manera más fácil. Por ejemplo, Veracruz, nombrado así porque llegó el 22 de abril de 1519, un Viernes Santo, o sea, día de la verdadera cruz, Veracruz. Lo mismo pasaba para las indias que le acababan de regalar. Eligió los nombres más comunes, sin esforzarse mucho. A Cortés le conmovía ver el fervor reflejado en los ojos de los indios presentes. Lo que no sabía era que para los indígenas cambiar el nombre o forma de sus dioses no representaba ningún problema. Cada dios era conocido con 2 o más nombres. Cortés, que de pequeño había sido católico, jamás había sentido tanta fe reunida, y pensó que si estos indios, en vez de dedicar su fe a un Dios equivocado, lo encaminaran con el mismo empeño que al Dios verdadero, iban a ser capaces de producir muchos milagros. Con toda la fe que le fue posible, le pidió a la Virgen que le transmitiera sabiduría y que le permitiera salir triunfante de esa empresa. Era un hombre de fe, la fe lo elevaba, le proporcionaba altura, lo transportaba en el tiempo, y justo cuando más pedía ayuda, en sus ojos se cruzaron con los de Malinali. Y una chispa materna les conectó con un mismo deseo, que ella le ayudara a él como una madre puede hacerlo, y ella vio que podía ayudarlo de esa forma. Ninguno de los dos supo de dónde surgió ese sentimiento, pero lo sintieron y lo aceptaron. Malinali sintió que en su corazón se inflamaba con el calor que desprendía la gran cantidad de velas. Ella nunca había visto las velas y apreciaba completamente ver tantos fuegos pequeños, tanta iluminación que venía de tantas pequeñas llamas. Por la empresa tenía que respetar a las indias y no podía tomar a ninguna mujer para ellos, pero su atracción hacia las mujeres era muy fuerte y decidió regalar a Malinali a Portocarrero, un noble que lo había acompañado desde Cuba. Ella prefería estar bajo el mando de Cortés, pero entendía que si quería regalarla a alguien noble era porque había visto un gran potencial en ella. Su primera tarea fue prender fuego y alimentarlos. Ella se dispuso a hacerlo. Nunca antes había tenido problemas para prender el fuego, a excepción de esta vez. Parecía que el fuego estaba enojado con ella, pero no entendía por qué. En ningún momento le fue infiel a sus creencias. Siempre estuvo pensando en Quetzalcóatl durante las ceremonias de los españoles, sin entender. Fue por hierba para facilitar el prender el fuego. Tuvo que pasar por donde los caballos. Los caballos eran una de esas cosas que más le había llamado la atención a Malinali, de entre tantas pertenencias de los extranjeros. Nunca había visto animales como aquellos y de inmediato cayó presa de la seducción. Tanto que la segunda palabra que Malinali aprendió a pronunciar después de Dios fue caballo. Le gustaban los caballos, era como perros grandotes, con la diferencia de que ellos, en sus ojos, se reflejaba algo diferente. En cambio, en los ojos de los perros no encontraba esa nitidez, mucho menos en los perros que los españoles habían traído con ellos. Estos no eran como los perros de los indígenas, sino perros agresivos, violentos, de mirada cruel. Los ojos de los caballos eran bondadosos.
Malinali sentía que los ojos de los caballos eran un espejo donde se reflejaba todo aquello que uno sentía. En otras palabras, eran el espejo del alma. El primer día que llegó al campamento fue el día en que tuvo su primer acercamiento con ellos. El resultado fue inanirrable. No podía expresar en palabras la sensación que tuvo al poner su mano sobre la crin del caballo. Los perros de allí no tenían pelo, ni el tamaño de un animal de esos. Aprendió a querer a los caballos desde antes de tocarlos. Los había observado a lo lejos durante la batalla de Cintla y había aprendido a admirarlos. Ese día se les había ordenado a mujeres y niños abandonar el poblado antes de la batalla y permanecer a prudente distancia. Pero la curiosidad de Malinali era más poderosa que la obediencia. Algunas personas que habían visto a los españoles montados en su caballo le habían dicho que los extranjeros eran mitad animales, otros que los animales eran mitad hombres y mitad dioses, y otros que eran solo un ser. Malinali decidió salir de dudas por sí misma y se colocó en un lugar que le permitiera observar la batalla sin arriesgar su vida. En determinado momento, uno de los españoles rodó por el piso y ella pudo presenciar cómo el caballo evitaba a toda costa pisarlo, a pesar de ir en plena huida. Ese mismo caballo se vio forzado a moverse de su sitio, pues la estampida de otros caballos podían lastimarle, y su amo quedó entre sus patas. No tuvo más remedio que pisar a su amo, pero el caballo lo hizo delicadamente, sin dejar caer todo su peso en las patas para no dañar al jinete. A partir de ese instante, Malinali sintió admiración por los caballos. Sabía que sus animales no lastimaban, su lealtad era a toda prueba, podía confiar en ellos, lo cual no podía decirse de todas las personas. Por ejemplo, la mirada de Cortés le atraía, pero era como la de los ojos que ponían los cuchillos en el pedernal para hacer sacrificios. Era como un animal. México era el año de Quetzalcóatl, quien había nacido en el año 1 Caña y muerto después de un ciclo de 52 años, también en 1 Caña. Se decía que la coincidencia de que los recién llegados hubieran llegado en el año 1 Caña era muy difícil de ignorar. Una de ellas comentó que había escuchado que en el año 1 Caña era pésimo para los reyes. Si algo malo sucedía en un año 1 Lagarto, el mal atacaba a los hombres, mujeres y ancianos. Si sucedía en el año 1 Jaguar, 1 Venado o 1 Flor atacaba a los niños. Pero si sucedía en el año 1 Caña, atacaba a los reyes, lo cual era evidente, pues los extranjeros habían enfrentado a los habitantes de Cintla y habían salido vencedores, y algo similar sucedería si se enfrentaban a Moctezuma. Esto era un indicio de que venían a conquistar y reinstaurar el reino de Quetzalcóatl, y así lo aceptó el corazón de Malinali, quien en esa época, al escuchar esas palabras, se alegró. Se llenó de esperanza, de ilusión, de deseos, de cambio. Saber que el reino que permitía los sacrificios humanos y la esclavitud estaba en peligro de desaparecer le proporcionaba tranquilidad. Lejos de allí, en el palacio de Moctezuma, se había dado la misma conversación entre Moctezuma, su hermano Cuitláhuac y su primo Cuauhtémoc. Cuitláhuac y Cuauhtémoc pensaban que Cortés y sus hombres, más que dioses venidos del mar, eran una simple banda de saqueadores. Sin embargo, Moctezuma decidió que, se trataran o no de dioses, debía dárseles un trato preferencial, pues se consideraba que también los saqueadores eran protegidos por Quetzalcóatl. El trato preferencial hacia los españoles indicaba a todas luces que los españoles estaban por encima del emperador Moctezuma. Pero a la luz de los últimos acontecimientos, Malinali ya no estaba tan segura. Desde el momento en que se había dado el primer contacto con los emisarios de Moctezuma, Cortés mostró su interés desmedido por el oro. No lo deslumbró la maestría del arte plomario, ni la belleza de los textiles y las joyas con las que les obsequiaron, sino el oro.
Cortés había prohibido a cualquier miembro de la expedición que hiciera intercambios de oro en privado y se ponía una mesa fuera del campamento para que los indígenas hicieran sus intercambios oficialmente. Así que todos los días, tanto totonacas como mexicas venían a ofrecerle a Cortés objetos de oro que él intercambiaba a través de sus sirvientes por cuentas de vidrio, espejos, alfileres y tijeras. Malinali misma fue obsequiada con un collar con cuentas de vidrio y un espejo. A ella le gustaba mucho el reflejo que ambas producían. Ella entendía bien los espejos. Mientras lavaba la ropa en el río se observaba en el agua. Su imagen reflejada le hablaba del miedo. No le gustaba verla, le molestaba, la enfermaba. Recordó que de niña una vez estaba enferma. Le habían puesto a observar su imagen reflejada en un recipiente con agua y había sanado. Y pidió al río que le hablara, que la sanara, que le indicara si estaba actuando bien, si no se estaba equivocando. Ella sabía que el agua hablaba en todos los recipientes. Su abuela le había mencionado en una ocasión esto. El mar era espacio de reflejos, los lagos y los ríos también. En ellos estaban contenidos el sol y el dios del agua. Malinali sabía que atrás de cada espejo, de cada reflejo, se encontraba ella misma como lo estaba el sol reflejado en la luna, como lo estaba en el agua, en las piedras, en los ojos de los otros. Cuando se usan objetos o piedras brillantes, uno se refleja en el cosmos como en un juego de espejos. El sol no se da cuenta que brilla porque no puede verse a sí mismo. Tiene que verse reflejado para comprender su grandeza. Por eso necesitamos espejos para reconocernos. Por eso Tula, la ciudad de Quetzalcóatl, fue construida para ser el espejo del cielo. Y por eso Malinali gustaba de portar objetos brillantes. Para ser objeto, para ser espejo, para ser el reflejo de Quetzalcóatl. Los collares eran los más bellos espejos. Malinali sacó de su morral el collar que Cortés le había regalado y se lo puso en el cuello, con la intención de ser vista por el dios, de encontrarse con él en el reflejo. Se miró nuevamente en el río y en esta ocasión lo que el agua le mostró fue una serie de pequeños reflejos, uno al lado del otro, que formaban una línea ondulada. De inmediato recordó la serpiente de plata que formaban los soldados españoles al caminar uno tras el otro, reflejando al sol y a sus armaduras, y la relacionó con las columnas de los soldados de Tula, que caminaban uno tras el otro viendo su reflejo en el espejo que el que iba delante cargaba sobre su espalda. Cortés estaba a unos pasos de Malinali, pero ella no lo sabía. Se había puesto ahí para relajarse, aprovechando el cielo despejado. Acostumbraba a hacer ruedas de la fortuna para tranquilizarse, pero en un momento en el que al estar dibujando la rueda, al tocar el piso, sintió que en ese momento era él verdaderamente importante en el proceso eterno del giro. El momento en que la rueda toca el piso, ese instante de unión con la tierra es verdadero. Todo lo demás está en el aire, flotando, no existe, ni en el pasado ni en el futuro. Esta comprensión lo hizo levantar la vista y ver a su alrededor nuevos ojos. De inmediato comenzó a experimentar un sentimiento placentero. Estas nuevas tierras que hasta ahora le habían parecido extrañas, peligrosas e inhóspitas, donde el calor los preguntó si tenía miedo, y ella negó con la cabeza. Cortés no se enteró de los relámpagos, de lo único que sabía era la tibieza que había en el centro del cuerpo de Malinali, de la manera en que su miembro empujaba y abría la apretada pared de la vagina de la niña. No le importaba que su pasión y fuerza lastimaran a Malinali, no le importaba si caían rayos cerca de ellos, no le importaba nada más que entrar y salir de su cuerpo. Llovió tan fuerte que esa pasión y ese orgasmo quedaron sepultados en el agua, lo mismo que las lágrimas de Malinali, quien por un momento había dejado de ser la lengua para convertirse en una simple mujer, callada, sin voz, una simple mujer que no cargaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de construir con su saliva la conquista. Una mujer que, lejos de lo que podía esperarse, sintió alivio de recuperar su condición de sometimiento.
pues le resultaba mucho más familiar la sensación de ser un objeto al servicio de los hombres que de ser creadora de su destino. Cortés, despojado de sus vestiduras y apariencias, se le veía disminuido y vulnerable. La condición indispensable para realizar ese rito de purificación y renacimiento era la desnudez, pues para la limpieza de la sangre sucia era necesario que todos los poros del cuerpo se expandieran, y al hacerlo permitan que el vapor, esa otra imagen del agua, ese espíritu del agua, purifique al cuerpo en 4 tiempos, que significan los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos. Era la primera experiencia que Cortés tenía con esa práctica sagrada y aceptó participar en ella a petición de Malinali, quien estaba convencida de que los dioses nos devuelven la conciencia al materializar su sustancia en el agua, que lo había perdido. Cortés, que antes de tomar ninguna acción en contra de los habitantes de Cholula, se relajara dentro del temazcal. Cortés se resistió en un principio. La petición parecía sospechosa. ¿Qué propuesta era esa de entrar a un pequeño recinto circular que tenía una sola puerta de salida, la misma que de entrada, y que al introducirse desnudo y desarmado? El ambiente que se respiraba en Cholula no era como para prodigiar confianza ciega a nadie. Hasta el momento ninguno de los 2 regidores de la ciudad lo habían querido recibir. Cholula hablaba náhuatl, la lengua del imperio, y eran súbditos de los mexicas, a quienes pagaban tributo, pero Cholula era un señorío independiente y, al igual que Tlaxcala, tenía un gobierno regido por varios señores. Eran gente orgullosa y no concebían ninguna circunstancia de la cual su dios Quetzalcóatl no pudiera protegerlos, por lo que se mostraban todo menos temerosos ante los extranjeros. Confiaban plenamente en su dios tutelar. Cortés y sus hombres habían llegado a Cholula de camino a Tenochtitlán, acompañados de sus aliados, los totonacas de Zempoala y tlaxcaltecas. Los españoles entraron en Cholula después de caminar la distancia de unos 40 kilómetros que los separaba de Tlaxcala de Cholula. Fueron recibidos y alimentados, pero no así los totonacas, quienes permanecieron en las afueras de la ciudad. Solo algunos cientos entraron junto con los españoles, transportando la artillería y el equipo en general. La razón era que los habitantes de Cholula tenían viejas rencillas en los de Tlaxcala, y de ninguna manera aceptaron que entraran a la ciudad, y mucho menos armados. Cortés quedó impactado ante la belleza y grandeza de Cholula. Cholula era una ciudad próspera y densamente poblada. Sus templos indicaban que Cholula era sin duda uno de los más importantes centros religiosos del Nuevo Mundo. El templo principal estaba dedicado al culto de Quetzalcóatl y la ciudad tenía la pirámide más alta de México, con 120 gradas. Aparte de este templo, Cortés contó 430 y tantas torres, pirámides, que él llamaba mezquitas. Cholula tendría casi 200.000 habitantes y unas 50.000 casas. Era la ciudad más importante que había visto con los españoles en su largo trayecto desde la costa. Uno de sus atractivos era un mercado inmenso cuyas especialidades eran los trabajos de arte plumario, las vajillas de barro y las piedras preciosas. Sin embargo, a los 3 días de la llegada de los españoles, los habitantes de Cholula, aparentando una baja de provisiones, dejaron de suministrarles comida a los españoles y solo les dieron agua y leña. Cortés dedujo que les preparaban una emboscada, pero no era un simple soldado. Era el emisario y representante del rey de España, y la emboscada que se preparaba en su contra, por extensión, también estaba dirigida contra el rey de España, por lo que tenía que actuar en nombre de la corona, defenderla con firmeza y castigar con muerte la traición que se estaba fraguando en contra del rey de España. Ante estos hechos, era lógico que Cortés no tuviera deseos de tomar un baño dentro del temazcal.
estaba más preocupado por atacar antes de ser atacado que por participar en cualquier clase de rito pagano. Sin embargo, Cortés, quien no daba ni 3 pasos sin una escolta que lo protegiera, inesperadamente aceptó entrar al temazcal a pesar de que, al hacerlo, quedaba literalmente preso. La razón fue que Malinali le explicó que, en pocas palabras, años atrás los toltecas habían desplazado a los olmecas, los antiguos habitantes de Cholula, y en ese lugar había instaurado el acompañante al sol en su trayecto. Quetzalcóatl fue un hombre que se convirtió en Dios, un Dios que no necesitaba de sacrificios humanos, que no los pedía, que solo necesitaba encender con su bastón al viejo sol para que surgiera el nuevo sol sin sacrificios humanos de por medio. Sacrificios que los aztecas realizaron cuando se instalaron en Tula, traicionando los principios de Quetzalcóatl. Los aztecas por eso temían su regreso, se sentían culpables y esperaban el castigo. Si entras al temazcal, si te desnudas de todos tus atavíos, de todos tus metales, de todos tus miedos, y te sientas sobre la madre tierra, junto al fuego, junto al agua, podrás renovarte, renacer, elevarte, y navegar por el viento como lo hizo Quetzalcóatl. Dejar a un lado tu piel, tu vestimenta humana y convertirte en Dios, y solo un Dios como ese puede vencer a los mexicas.